a todos, a todas, a todes. La verdad que es una alegría reencontrarnos con tanta gente en este Zoom, que Agustina ¿Cómo haces para y volver a mi Oscar, cara? escuchaba ruido, perdón. Sí, espera que silencio y te habilito. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, no, lo que decía es que la verdad que es una alegría esta posibilidad de reencontrarnos a través de este Zoom, al que convocan tanto a Agustina como Oscar. Creo que lo dije en más de una oportunidad, este es un cuatrimestre que es muy especial en términos de desafío, y lo saben muy bien, tanto como docentes como estudiantes. Tenemos por delante un desafío muy grande para llevar adelante los meses, tanto en lo que tiene que ver con la actividad académica como en la investigación y por supuesto la extensión. No solo queríamos tener una presencia en términos de facultad para mantener abiertas nuestras aulas, en este caso virtuales, activas, sino también desarrollar todo lo que tiene que ver con las tareas en territorio. Y para eso me parece que el trabajo que viene desarrollando Agustina desde la Secretaría de Extensión es muy importante, el trabajo que viene desarrollando Oscar y todo el equipo de saupianos y saupianas también es muy importante. Lo dije en más de una oportunidad, para nosotros era fundamental porque tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestras banderas, con nuestros ideales, mantener la facultad abierta en esta etapa, articulando todas las líneas de acción posibles, pero también quiero que sepan que era muy importante tener presencia en territorio, digo, desarrollar áreas de acción que tiendan a vincularse en redes solidarias que se construyeron a partir de esta pandemia, estar presentes en lo que fue el programa UNIR, que tiene que ver justamente con dar apoyo a aquellas personas que que estaban solas y no podían hacer compras, o que por lo menos necesitaban que alguien los escuchara, las escuchara y les preguntaban si necesitaban algo. Es un programa que lanzamos desde la universidad con una fuerte presencia de la Facultad de Ciencias Sociales, mantener abiertas y activas 33 líneas de investigación, 168 cátedras, mantener abiertos los 11 módulos de SAOP. Y creo que en este caso también es importante, porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, mantener nuestra presencia en territorio, porque de eso se trata. Digo, nosotros resaltamos una idea de facultad que tiene que ver con el compromiso territorial. Cada una de las disciplinas que nosotros pensamos en la Facultad de Ciencias Sociales tienen como objetivo mejorar nuestros territorios, que son los territorios donde vivimos, los territorios de donde provenimos. Entonces, cuando pensamos los saberes, nos pensamos para mejorarnos, pero no solo para mejorarnos en términos individuales, sino en términos colectivos. Queremos mejorar nuestro entorno y de eso se trata, establecer lazos permanentes. Y cuando hablamos de esto de tejer redes, lo que hacemos es justamente darle forma a algo que nosotros queremos construir. Y para eso los diferentes actores que integran la sociedad, de la cual la facultad es parte, son fundamentales. Simplemente, para no extenderme, les quiero agradecer a todas, a todos, y como dije a todos, por este espacio, esta posibilidad que tanto Agustina desde la Secretaría como Oscar, en este caso, en su carácter de expositor, abren, y sobre todo un espacio de reflexión y para mejorarnos en términos de pensamiento crítico y también de creatividad aplicada a esto que les decía antes, a mejorarnos. Así que, sin más preludios, ya creo que los dejo con Agustina, las dejo con Agustina y Oscar, ¿sí? Muchas gracias. Me silencio. Gracias, Gus. Muchas Te gracias. agradezco, decano, gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, podemos dar inicio así con las palabras de Gustavo. Yo ya les comenté un poco, Gus, recién en qué va a consistir el ciclo, pero bueno, me parece que es hora de escuchar a Oscar
y a ver si me puedo acomodar para pasarle las imágenes que él quiere compartir y todo eso. Yo te hago el soporte técnico, Oscar, te dejo la palabra. Vamos a escuchar a Bueno, Don Amaya entonces. bueno, te agradezco, Agustina. Me parece fundamental esta plataforma, digamos, este ideario que trae nuestro decano respecto del pensamiento crítico, respecto de nuestra presencia en el territorio, respecto del valor del encuentro, en donde obviamente lo que nos sostiene es la ternura, es la posibilidad de poder entablar un lazo con aquellas y con aquellos que algo nos están demandando, algo nos están pidiendo, y nosotros tenemos el deber ético de estar allí para tratar de pensar un territorio más justo, una recuperación de los derechos perdidos. En el caso del SAOP, las infancias, las adolescencias, y también en el trabajo de extensión alcanzamos a los adultos, porque estamos trabajando con los estudiantes ingresantes a la universidad, porque estamos trabajando con los jardines comunitarios, llevando a cabo encuentros de miradas con las docentes de los jardines comunitarios, porque estamos trabajando con las familias del SAO, porque estamos trabajando con la grupalidad que la clínica nos permite, por ejemplo, trabajando con grupos de pacientes, trabajando con un conjunto de actores sociales que nos demandan, que nos piden, que nos esperan, y que nosotros como trabajadores de la salud comunitaria tenemos que estar allí presentes. Hemos ido, como comentaba nuestro decano, pudiendo hacer una transferencia de nuestros recursos humanos de la presencialidad a la virtualidad, por lo tanto, eso nos permite llegar a donde estábamos llegando, a donde estábamos recibiendo en el SAOP a las familias, pero ahora en la virtualidad, ¿sí? A partir de este enorme desafío que la facultad nos invitó a asumir y que asumimos con alegría y con inquietud, tanto en el SAOP como en nuestro desempeño docente. La facultad tuvo una lectura muy precisa y muy veloz de que el cuatrimestre debía desarrollarse en forma virtual para garantizar el derecho a estudiar, para garantizar el derecho a aprender. Y eso lo saludamos porque esos reflejos institucionales son centrales para nosotros en este momento, para poder celebrar estos encuentros y para poder atravesar un desafío que no cesa, porque el segundo cuatrimestre nos está esperando también para ver si vamos a estar a la altura de las circunstancias, y nosotros les decimos que sí, que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Nuestros estudiantes han estado y siguen estando a la altura de las circunstancias. Las familias del SAOP nos están recibiendo en sus casas a través de las pantallas. Estamos asumiendo esta nueva realidad, que es la única realidad que tenemos. Hemos decidido renunciar a cualquier tipo de compás de espera. Estamos en el SAOP, estamos trabajando en el SAOP, esta es la clínica que estamos llevando a cabo con las pantallas que nos permiten viajar hasta las casas de los pacientes, y vamos a ir pensando por qué hablamos de una práctica extensionista y por qué es preciso también alcanzar una comprensión de la extensión universitaria en lo que es la producción escrita. ¿Sí? Voy a tratar de compartir con ustedes hoy la idea de que si existe una práctica extensionista, pues entonces debemos desplegar escrituras extensionistas, escrituras territoriales. Algunas que forman parte de los géneros académicos, y otras escrituras territoriales que no hacen pie necesariamente en la universidad, pero que están trabajando en territorio. Y entonces compartimos con ellos también las escrituras extensionistas. Las prácticas en territorio nos interpelan, y también nos interpelan a la hora de poder comunicar nuestras experiencias.
Y por eso nos resulta tan valiosa la experiencia de muchos colectivos, de muchas comunidades, que están llevando a cabo trabajos en el territorio y están llevando a cabo valiosas comunicaciones vinculadas a estas experiencias. Me refiero, por ejemplo, al colectivo Juguetes Perdidos, me refiero al colectivo Situaciones, me refiero a el conjunto de maestras y maestros que llevaron a cabo Un elefante en la escuela, un libro muy valioso que algunos de nosotros conocemos. Por eso entramos en sintonía con esta iniciativa que Agustina nos contaba respecto de lo que han hecho las cátedras de animación sociocultural y de diseño y gestión en promoción social, porque ellos invitaron a dos personas muy valiosas que trabajan en territorio y que llevan a cabo prácticas territoriales, como Julia Richler y como en este movimiento iconoclasista en que nos encontramos en resonancia, y que, bueno, vamos a tratar de poder juntos pensar en qué consiste una práctica semejante, ¿sí? En primer lugar, y antes de meternos en el significante o en el sintagma del título, que felizmente fuimos pensando y terminó de objetivar y de materializar Agustina Pan, nosotros creemos que la extensión universitaria tiene todavía una fuerte definición clásica que hay que revisitar, que hay que deconstruir, ¿no? Es decir, clásicamente se reconocen tres funciones sustantivas en la universidad, conjuntamente a la de docencia e investigación, la extensión, ¿sí? Pero esta concepción clásica disocia a la extensión y a la investigación en dos dimensiones divergentes. Y yo entiendo que la extensión debe desarrollar mucho más aún, porque esto es, por supuesto, un trabajo institucional, su vertiente en investigación, ¿sí? Que tiene una singularidad propia, que es la investigación en extensión, ¿no? Y por eso no se trata únicamente de promover el desarrollo cultural o la transferencia de conocimiento y cultura de los distintos sectores sociales influyentes en la comunidad universitaria, ¿no? Su misión en general de la extensión ha sido definida de este modo, ¿no? Como consolidar el vínculo entre la universidad y la comunidad. Este vínculo debe ser profundizado, debe ser situado en una escena contemporánea. Me parece que la extensión universitaria tiene que estar compuesta, por supuesto, en el claustro de graduados, en el claustro de estudiantes, en el claustro de docentes, pero también tiene que estar enclavada en la comunidad en su conjunto. Es decir, a la extensión la hacemos quienes estamos y trabajamos y estudiamos en la universidad, pero también las barriadas, las comunidades, las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, los organismos intermedios, las instituciones, las entidades mixtas, organizaciones sociales diversas. Es decir, hay un conjunto de actores y de espacios institucionales que conforman lo que podemos denominar extensión universitaria. Y yo creo que la facultad nos permite llevar a cabo estos procesos sociocomunitarios y sociopolíticos en donde se enclava el SAO y al mismo tiempo está vinculado a la formación de docentes y de estudiantes. Es decir, los docentes debemos, quienes estamos implicados en el trabajo de extensión, especializarnos en la investigación extensionista y estar en condiciones de producir una reflexión y una escritura extensionista. Y esto adquiere una singularidad, y para muchos de nosotros puede ser novedoso, por eso pensamos con Agustina la posibilidad de poder compartir con ustedes en qué consiste una escritura en territorio, en qué consiste un pensamiento situado y territorializado, en qué consiste construir
interpretaciones y construir contextos, poder comprender contextos, eso quiero decir, y construir conceptos desde el territorio, ¿sí? Y no que los territorios sean hablados desde los libros, algunos añejos, algunos que provienen de lugares muy lejanos y no conocen el conurbano, ¿sí? Entonces, creo que en este sentido es fundamental poder pensar que todo vínculo con la comunidad implica construir un conocimiento singular, un conocimiento situado, ¿sí? Y eso significa profundizar, creo, la articulación entre la universidad y las regiones de influencia. Nosotros en el SAOP somos testigos y protagonistas privilegiados, porque recibimos a más de 127 pacientes hoy en día, cerca de 100 familias, un poco más de 100 familias, y eso nos permite tener un conocimiento que necesita ser cartografiado, mapeado, que necesita ser pensado en su especificidad, porque son muy distintos los barrios y las zonas en Lomas de Zamora, en Almirante Brown, en Ezeiza, en Esteban Echeverría. Y por lo tanto, para nosotros es fundamental poder pensar qué es lo que entendemos hoy por extensión universitaria, hoy en los tiempos pandémicos. Porque este es el enorme desafío. Para el SAOP fue un desafío, y es un desafío muy enorme, haber asumido el trabajo con infancias y adolescencias, llevando a cabo una clínica comunitaria sin cuerpos, y por lo tanto poder pensar nuevos modos de intervención clínica, nuevos modos de poder pensar el trabajo psicopedagógico comunitario. Y el mismo nivel de interpelación tiene la extensión universitaria toda. ¿Cómo llevar a cabo hoy una extensión universitaria en los tiempos pandémicos? ¿Cómo no perder el lazo con los territorios? ¿Cómo poder al mismo tiempo de respetar para cuidar y para cuidarnos el aislamiento social, que esto no involucre una distancia social, que esto no debilite los lazos sociales, los lazos afectivos? Por eso digo que en el trabajo en territorio, uno de los instrumentos principales es la ternura. Voy a ser insistente con esto, porque hemos aprendido de quienes trabajaron en territorio, quienes trabajaron con el sufrimiento psíquico, que la ternura es una herramienta clínica central para trabajar con otros, ¿sí? La dignidad y la otredad no son posibles si no están atravesadas por este lazo, por esta ternura. Entonces, si pensamos a la extensión universitaria como una concepción autónoma, en el sentido de que no está atada a dogmas y a teorías, no se trata de adorar cenizas, se trata de transmitir el fuego. Y en este sentido es que creemos que el mejor homenaje que le podemos hacer a las comunidades es pensar con ellos, volver a pensar nuevamente y tratar de fundar un pensamiento conceptual territorial. Por eso creo que trabajar el sintagma del título nos va a permitir a nosotros encontrar algo del lazo necesario de establecer ahora entre el trabajo territorial y la escritura que comunica ese trabajo, y la escritura que trata de transmitir una experiencia singular. Y por esa razón es que finalmente este título de la charla que Agustina terminó de redondear, ¿no? Digamos algunas cuestiones que, si bien las conocemos, nos van a llevar al lugar donde queremos
ir. Sabemos que el lenguaje es un instrumento cognitivo para construir conceptos. Sabemos que es un medio para la realización de prácticas sociales. Sabemos que el lenguaje no es sino un conjunto de prácticas discursivas, es decir, lo que hacemos con el lenguaje y lo que el lenguaje hace con nosotros en espacios específicos, en territorios, en situaciones. Si nosotros pensamos que la cognición debe definirse como una sociocognición, entonces vamos a tratar de comprender que todo aquello que le ocurre, todas aquellas afectaciones que niñas, niños y adolescentes experimentan en sus escuelas, no pueden ser resueltas indagando a los sujetos individuales, sino que la intervención psicopedagógica comunitaria debe situarse en el análisis de las situaciones. Debe revisitar una psicopedagogía comunitaria ciertos nombres, ciertas concepciones, ciertas posiciones. Hablar de problemas de aprendizaje resulta algo atravesado por la vaguedad y por la ambigüedad. Hablar de problemas de aprendizaje o dificultades de aprendizaje es señalar un bosque muy grande, desde muy lejos. Nosotros tenemos que acercarnos a los habitantes de ese bosque y poder comprender la singularidad. Poder nombrar lo que pasa en términos de problemáticas en torno a situaciones de aprendizaje nos permite acercarnos mejor al territorio escolar, por ejemplo, si ese es el territorio en el cual queremos intervenir. Por eso, la práctica discursiva nos lleva necesariamente a la producción de textos genéricos. Es decir, si llevamos a cabo una práctica específica, nuestro discurso, nuestra práctica discursiva, entonces también será específica. Porque específica es la actividad social que estamos llevando a cabo, a través del lenguaje, con un propósito. Entonces, así como existen los géneros científicos, lo que quiero proponer, a partir de la experiencia que estamos llevando a cabo en el SAO, con los saopianas, con los saopianos, y quiero rescatar una observación muy aguda que hizo la profe Mabel Vinelli cuando decía: el SAOP es una institución dentro de una institución, pero el ser saopiana y saopiano es una condición subjetiva que se construye. Esa construcción sensible es propia de quien comprende la función social de la psicopedagogía. Y en ese sentido rescato esta idea de la condición subjetiva. ¿Y por qué digo condición subjetiva? Porque aquí hay presentes colegas que han pasado por el SAOP y no han perdido esa condición. Nos han relatado que han llevado esa experiencia, esa vivencia saopiana a otros ámbitos y otros espacios laborales. Y yo rescato esta cuestión, ¿no? Esta cuestión fundante, que realmente transforma a quien lleva a cabo un trabajo en territorio, un trabajo extensionista. Entonces, apelando a esa singularidad, es que creo que así como les decía, existen géneros discursivos científicos y géneros discursivos académicos, nosotros debemos delinear un subgénero dentro de los géneros académicos, que son los géneros extensionistas, ¿sí? Y que requieren de una comunicación escrita muy peculiar, que no puede reducirse, no es reductible a la dimensión lingüística, sino que debe trascender, incluir y trascender la dimensión lingüística para partir hacia la dimensión semiótica.
Por eso los géneros extensionistas que decía se entrecruzan, se intersectan con los géneros territoriales que están llevando a cabo los colectivos, las comunidades, y que afortunadamente cuando deciden comunicar sus experiencias, encontramos una escritura territorial muy potente, una escritura territorial que construye su pensamiento en territorio, y no que importa conceptos. ¿Sí? Por eso rescato estas publicaciones de Un elefante en la escuela, o el manual de mapeo colectivo de los iconoclasistas, o la estación zombie, la pedagogía mutante. Son bibliografías muy potentes. El colectivo de juguetes perdidos ha publicado ya 6 volúmenes muy centrales para poder pensar el conurbano. ¿Quién lleva la gorra? Del colectivo Juguetes Perdidos, La Gorra Coronada, Diario del Macrismo, y La Sociedad Ajustada, que es el volumen último que publicaron el año pasado, en nuestra ex realidad. También hay muchas experiencias muy valiosas, la de Silvia Duchovsky, Política de la Escucha en la Escuela, Chicos en Banda. Hay un conjunto de elementos bibliográficos situados en territorio. ¿Sí? Me están diciendo que el altavoz no funciona, puede ser, se me está escuchando, hay recepción. Vos me dirás, Agustina, si se escucha o está muy entrecortado, ¿sí? La conectividad aparenta inestable. Sí, se escucha, se escucha. Vos seguí, lo que te preguntaba era si el micrófono te funcionaba bien, porque se escuchaba medio lluvioso ahora, pero se escucha. Me está diciendo que el altavoz no funciona bien, que compruebe la conexión. Pero bueno, voy a tratar de ver cómo está mi conexión. Aparentemente sí. Yo pendo de un hilo porque estoy en Telecentro y por lo tanto no hay mucha ternura que digamos en Telecentro. Pero bueno. Si están todos los micrófonos apagados, entonces hay una cuestión vinculada a mi conectividad. Vamos a ver cómo podemos seguir adelante. Oscar, o sea, escuchar se escucha, podés seguir. Lo que te preguntaba tal vez, por ahí si tenés un micrófono o algo, por ahí es más fácil, pero un auricular. Pero escuchar se escucha bien. Nada, se escucha con una lluviecita. Pero es de a momentos igual. Ok. Bueno, vos me vas diciendo, Agustina, porque esta leyenda que me saca la compu me dice eso, que el altavoz funciona inestable. Y me sugiere que use un altavoz diferente. Bueno, lo que vos me estás diciendo, ¿no? Voy a ver si puedo conseguir que me alcancen algún auricular con micrófono. Sí, bien. Bueno, entonces, dicho esto, me gustaría que pensemos cómo operar desde el punto de vista de los contenidos disciplinares que tienen que ser sujetos a revisión en las experiencias territoriales y cómo esta singularidad puede ser comunicada en los géneros discursivos extensionistas. ¿Sí? Entonces me gustaría que pensemos en lo que les decía antes. El título de esta charla nos va a permitir empezar a pensar algunas singularidades de la escritura extensionista, de la escritura en territorio. ¿Sí? Por eso las producciones que llevamos a cabo en el SAOP
pueden ser consideradas de este modo, como escrituras territoriales, ¿sí? Y ustedes pueden acceder, porque la facultad lo ha hecho público, el informe que le elevamos al decanato cuando llevamos a cabo nuestra transfiguración de la presencialidad a la virtualidad, ¿sí? Eso está en la página de la facultad, en el portal de la facultad, en novedades, en noticias, y van a encontrar allí un pie de esa noticia donde pueden acceder al informe que llevamos a cabo, ¿sí? Y quiero compartir después, más adelante con ustedes, otras escrituras territoriales que hemos hecho, que han sido responsabilidad de los colegas de la institución. En esta experiencia del trabajo con los jardines comunitarios, que les comentaba antes, a cargo de Gastón Sánchez, que coordinó esta experiencia junto con Sonia Medina y Micaela Di Stefano, el equipo que llevó a cabo esta experiencia, junto con el equipo de voluntariado, que inicialmente estuvo integrado por estudiantes y hoy ya la mayoría, por no decir todos, están graduados e incluso algunos de ellos forman parte de nuestra institución, ¿sí? Gastón Demetri es el responsable de coordinar ese espacio, y también quiero compartir con ustedes, después Agustina va a ir poniendo a disposición los links, el trabajo que hemos hecho con las familias, ¿sí? Con Silvia Santesteban y Janina Walker, que han llevado y siguen llevando este trabajo a cabo. Y digo siguen porque están en la virtualidad, trabajando con un conjunto de familias, que es más numeroso el conjunto de familias hoy en la virtualidad, incluso. Por eso me parece muy valioso la experiencia de escritura en extensión que han llevado a cabo estos grupos de colegas dentro del servicio. Y estoy únicamente nombrando algunos de ellos, ¿sí? Porque antes hice referencia a los conjuntos de trabajos en la globalidad que estamos llevando a cabo hasta recientemente, que hemos podido entablar un taller clínico de atención y orientación para adolescentes que están en su primer año y que tienen dificultades para asumir el desafío de un primer año en la virtualidad, y para acompañar estudiantes que están en su último año de estudios y requieren también de un acompañamiento para poder continuar con su vida académica, para que haya un 2020 para ellos también. Bueno, entonces, si te parece, Agustina, podemos empezar a ver la pantalla compartida con el PowerPoint que te envié para poder pensar algunas cuestiones. Si ustedes se detienen en el título de esta charla, habrán observado que hay una resonancia semántica importante para empezar entre tres vocablos: el vocablo texto, el vocablo tejido, el vocablo trama. Oscar. ¿Se puede ver el Power, Agustina, o no te Sí, sale? ahí te lo subo, por eso. Porque alguien había compartido la pantalla y no podía compartir yo. Ahí comparto la pantalla. A ver si vos lo tenés que ver, ¿lo ves? Todavía no. Ahora sí. Ahí va. Bien. Texto, tejido y trama. Piensen ustedes en esta familia semántica, ¿no? ¿Cómo habitualmente hacemos referencia? Sí, quédate en la segunda. ¿La segunda? En la segunda diapo. ¿Cómo hacemos referencia a familias semánticas que están en resonancia?
entre lo que es la tela, el tejido, el texto y la escritura, ¿sí? El tejido, el bordado, el escribir. Después vamos a ir avanzando un poquito más para pensar el espacio y el territorio. Pero estamos hablando hace unos minutos nomás de géneros discursivos, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos aquí un conjunto de vocablos que entran en resonancia, ¿sí? El vocablo red que está en el título de nuestra charla, y el hilo, que evidentemente forma parte de la red, ¿sí? No perder el hilo de la conversación o hilar fino son expresiones que habitualmente nosotros utilizamos y que escuchamos, ¿no? Con frecuencia. ¿Me están recibiendo? ¿Sí? Bueno. Poder hilar un tema junto con otro, o poder hilar conversaciones, no dar puntadas sin hilo, o me quedó un cabo suelto, o me quedó una hebra suelta. Este tipo de expresiones nos remiten a la profunda resonancia que existe entre todo aquello que se construye, ya sea desde el punto de vista de una práctica manual, desde el punto de vista de una práctica escritural, desde el punto de vista de una experiencia vital. ¿Sí? Podemos seguir con la siguiente. La red, que está hecha de nudos y de espacios, y aquí ya empieza a sumar algo del territorio en el concepto de espacio. El nudo de la cuestión, el nudo del problema, ¿sí? El poder anudar distintas temáticas o problemáticas. Hablar de oficio del lazo, cuando hablamos del lazo social, y cuando hablamos del trabajo con las infancias y las adolescencias, ¿sí? Y todo aquello que se deriva, ¿no? Poder enlazar, poder atar, poder hilvanar, esto que planteaba de atar cabos sueltos, son un conjunto de expresiones que son comunes a diversas prácticas. A prácticas cotidianas, a prácticas, como les decía, de escritura y a prácticas de territorio. Podemos avanzar, Agustina. Y si nos vamos acercando al espacio, vamos a encontrar que también utilizamos este tipo de metáforas a la hora de pensar en la escritura. ¿Sí? Hablamos de terreno, hablamos de áreas conceptuales, ¿sí? O cuando hacemos referencia a las disciplinas. Hablamos de dimensión o dimensiones. En el SAO trabajamos con el modelo de Lucio Serra de las dimensiones de los aprendizajes. ¿Sí? Y vocablo como superficie, por supuesto como territorio, que lo estamos trayendo en forma insistente hoy, por supuesto, hablar de espacio y hablar de lugar. ¿Sí? Estos son vocablos que nos convocan a pensar una hoja, un espacio social, un lugar conceptual. Pensemos las filiaciones entre estos vocablos. Seguimos adelante. Hablamos, y antes de meternos en lo que dice Brunner sobre todo, hablamos de niveles, hablamos de estratos, hablamos de líneas, de lineamientos, de marcaciones, ¿sí? Hablamos de construcción y de edificar, hablamos de la arquitectura de un texto, vocablos como sector, como sitio, el vocablo que estamos utilizando de situado, ¿no? De situación. Hablamos de segmentos. Es muy importante observar esta resonancia. En ciencias sociales habitualmente hablamos de escenarios, de escenas, ¿sí? De aperturas y de cierres, de barreras, de fondos, ¿sí? Y por supuesto, en relación al espacio, el concepto de campo que hemos mencionado,
el horizonte, para referirnos al horizonte de expectativas, ¿no? El abismo también como metáfora muy utilizada en la escritura y en la reflexión en ciencias sociales. E incluso un vocablo desmesurado como universo también lo utilizamos, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría que pensemos, y que seguramente lo habrán hecho, el conjunto de expresiones que se nos ocurren del habla cotidiana y del habla académica y de la escritura, por el solo hecho de nombrar estos vocablos, ¿sí? Ahora bien, la relación entre escritura, territorio y pensamiento es una relación de continuidad, no es una relación de discontinuidad. Fíjense lo que dice la ensayista argentina. La escritura es el acto de pensar sobre algo. Escribo porque quiero saber cómo es eso que estoy pensando y que no lograré saber si no lo escribo. O nuestro querido psicólogo Jerome Brunner. Algunos escriben para llegar a saber qué es lo que piensan. Yo entre ellos. ¿Sí? Brunner, hasta sus 100 años vividos, siguió tratando de saber qué es lo que pensaba, y por eso nunca dejó de escribir. Avancemos, por favor. Entonces, si encontramos tan fuerte filiación entre el trabajo territorial y el trabajo escritural, es porque construir un texto acerca de un territorio significa aplicar una estrategia que incluye comprensiones de los movimientos de sus habitantes, como ocurre en toda estrategia. Por lo tanto, conocer el territorio en el que estoy trabajando, pero también conocer el territorio textual. ¿Cómo escribir acerca de un territorio? ¿Cómo comunicar eficazmente una experiencia territorial? Debo conocer ambos territorios. Entonces la gran pregunta para un extensionista es esta, ¿no? ¿Cómo descifrar la complejidad de un territorio textual cuando aún no somos un terrícola experto? Porque debemos habitar la escritura del mismo modo que debemos habitar un territorio. Esta es la analogía que invito a que podamos considerar. Porque evidentemente, si tenemos una interpelación a partir de los habitantes de un territorio, a partir de una comunidad, en el caso del Sahabo, a partir de este conjunto de familias que no cesan de llegar y no se cansan en la espera, es porque esa interpelación requiere de alguien, de algunos, que puedan ayudarles a pensar junto con ellos, no por ellos, el origen y el porqué y el modo de modificar un sufrimiento psíquico. Una mirada que comprenda los problemas, ¿sí? Que pueda hospedar, que pueda albergar esa demanda, esa pregunta, ese silencio con que muchas veces llegan las familias al Sahabo. Esa demanda de amparo en tiempos de desconcierto es mucho mayor. En tiempos pandémicos, como les decía, el desafío nos exige que revisemos nuestras creencias, que revisemos nuestros modelos de intervención, que para pensar la intervención psicopedagógica tenemos que volver a pensarla otra vez. Y esto es lo que constituye el desafío para todo trabajo territorial. Volver a fundar un modo de trabajo. El SAOP ha sido fundado más de una vez. Y esto es algo que la historia del SAOP puede dar cuenta, ¿no? Cuando fundamos en 1998, junto con Lucio Cerdá, después de trabajar más de un año y medio antes, cuando atravesamos la crisis de 2001, cuando Lucio Cerdá partió tan tempranamente
y de forma tan absurda, hemos debido fundar el SAO en varias ocasiones. Y este es el año en que volvemos a hacerlo, porque el pasaje de la presencialidad a la virtualidad nos despojó de muchas cosas a todos nosotros, pero también nos despojó de un modelo clínico, de un modelo institucional, de formas de intervención, que tuvimos que repensarlas. Es decir, nos asistieron nuestros saberes anteriores, pero estábamos inermes para poder pensar lo que no habíamos pensado antes. ¿Avanzamos, Agustina? Por esa razón es que para poder saber cómo pensarlo de vuelta al SAO, tuvimos que hablar acerca de eso. Y tuvimos que tratar de objetivar en una escritura. Y eso nos permite constatar que hay una necesaria relación entre la escritura del pensamiento, con una tecnología para pensar el territorio, y un pensamiento de la escritura. No como un juego de palabras, sino el pensamiento de la escritura como una reflexión sobre un proceso subjetivo de carácter institucional y de autoría colectiva. Entonces lo que les propongo es pensar a una escritura extensionista en esta relación dialéctica entre escribir lo que pensamos y pensar cómo lo escribimos. ¿Avanzamos, Agus? Entonces, la escritura del pensamiento y el pensamiento de la escritura están nombrando las resonancias de este cruce, ¿sí? La complejidad para comunicar una experiencia territorial que se evidencia en el quehacer del extensionista, pero también se evidencia en cómo es pensar este quehacer en el territorio. ¿Sí? Y para saber cómo estoy pensando, la escritura nos permite sacar el pensamiento, ponerlo en una pantalla, ponerlo en una hoja y considerarlo en la grupalidad. Avanzamos. Entonces, ¿cómo estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Y cómo debo comunicar lo que estoy pensando? Son interrogaciones que se formulan desde el discurso, desde los géneros discursivos extensionistas, territoriales. ¿Sí? Estas son las formas genéricas escriturarias, ¿no? Hacia una práctica y hacia el propio discurso. ¿Sí? Entonces, el texto se continúa, ¿sí? Y se transforma con el desempeño del extensionista. En nuestro caso, saopianos y saopianas, anudamos un pacto con la palabra, así como anudamos un pacto con nuestros y nuestras pacientes. Ese pacto con la palabra se objetiva en los informes clínicos, en las presentaciones que después vamos a compartir con ustedes respecto de los espacios grupales, en el informe que les comentaba en relación a lo que el SAOP llevó a cabo a partir del 16 de marzo, en una situación que nos sorprendió de manera imprevista, porque hasta el sábado 14 trabajamos y volvimos a nuestras casas en una sensación de incertidumbre, porque no sabíamos si iba a haber un lunes, finalmente no lo hubo. Entonces dijimos, o ya no va a haber más lunes, o vamos a fundar de otra manera para que siga habiendo lunes, y martes, y miércoles, y jueves, y viernes, y sábado. ¿No? Entonces, a partir de nuevas realidades, a partir de nuevos territorios virtuales, nuestros modelos de intervención deben cambiar. Y este es el desafío que intentamos llevar a cabo. En la práctica territorial, a partir de las pantallas que funcionan como ventanas que nos llevan
a las casas de los pacientes, y a partir de cómo pensamos seguir adelante, cómo seguimos adelante llevando a cabo procesos de admisión, llevando a cabo diagnósticos, porque los pacientes siguen ingresando al SAO. ¿Cómo seguimos adelante con los tratamientos psicopedagógicos? Y, por ejemplo, decisiones éticas, como que no se produzcan altas clínicas, aunque hubiesen estado ya previstas, porque en tiempos pandémicos los lazos no se desatan. E incluso la solicitud de colegas de ingresar al SAO también es una decisión que adoptamos. Y estamos acompañando a colegas que han llevado a cabo sus primeros trabajos con los pacientes en la virtualidad. ¿Sí? Entonces, te estás yendo para atrás. Vamos a ir un poquito para adelante. Avancemos un poquito más, una más, ahí está. Entonces, el trabajo en la virtualidad requiere de un pensamiento nuevo y que pueda ser comunicable. Entonces el ejercicio del informe que elaboramos de manera colectiva y que le entregamos al decano fue un modo de poder objetivar una escritura situacionista, una escritura en territorio. ¿Sí? Pero eso solo se pudo hacer por haber hecho ese pasaje, por haber decidido que vamos a seguir adelante con una psicopedagogía comunitaria, aunque no haya cuerpos, aunque no haya encuentros físicos, aunque no tengamos juguetes para compartir, aunque no podamos leer cuentos sentados en el piso del consultorio, aunque no nos podamos disfrazar, aunque no podamos entrar a la biblioteca a elegir un libro, vamos a seguir sosteniendo una psicopedagogía comunitaria. Y la posibilidad de acceder, la decisión de seguir adelante con el lazo, ese lazo deseante, el deseo de seguir comprendiendo, nos permitió entonces llevar a cabo una clínica inédita y poder comunicar lo inédito, lo acontecimental que tiene esa clínica a través de la escritura. ¿Sí? Entonces, Gabriela dice poner el cuerpo, hoy más que nunca, uno de los mayores desafíos. Claro, poner el cuerpo y exponerlo horas en las pantallas. ¿Sí? La universidad sacó hace poco por las redes alguna expresión de un estudiante que decía, me lloran los ojos, se me cansa la mirada de tanto y tanto darle a la pantalla, pero sigo cursando. Y esto es lo que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Es decir, nuestras psicopedagogas, nuestros psicopedagogos atienden a los pacientes cada semana, cada mañana, cada tarde, y por supuesto sostienen, Julieta volvió a los lentes, ¿sí? Estamos volviendo a muchas cosas, ¿no? Sosteniendo a la atención a pacientes, sosteniendo sus otras labores profesionales, sosteniendo sus vidas, ¿sí? Sus hijos, sus esposos, lo digo en plural porque no hablo de una persona en particular, sino del conjunto de las colegas y los colegas. Gastón Sánchez el otro día invitó a su esposa a vernos en el trabajo de supervisión, ¿sí? Sabrina Pensado y su hija Charo, que se acerca y nos saluda por la pantalla. Es decir, los lazos con nuestros pacientes que nos presentan a sus hermanos, a sus hermanas, a sus mascotas, que nos muestran su dormitorio y la cocina. Es decir, el trabajo del lazo tiene fuertemente la impronta de un cuerpo virtual, pero un cuerpo subjetivado. ¿Sí? Un lazo a la distancia, pero un lazo en donde la ternura nos atraviesa. Escuchar que un paciente nos diga, te estaba esperando, te llamé yo porque pensé que no te podías comunicar.
Entonces, en este sentido, me parece que el trabajo en territorio requiere de una escritura que pueda capturar esta experiencia sensible. Tenemos que encontrar palabras para nombrar esto nuevo. No podemos seguir únicamente con aquellos conceptos que fueron construidos allá lejos y hace tiempo, ¿no? Entonces, esta escritura de esta experiencia nos ilumina, tanto a los extensionistas como a los terrícolas, ¿no? Es decir, nuestros pacientes, las familias de nuestros pacientes, ¿sí? Y por esa razón nosotros tenemos que ser terrícolas de la escritura, tenemos que conocer el terreno textual con el que estamos trabajando, ¿sí? Avanzamos un poquito más. El SAOP es territorio de los pacientes, por supuesto que sí. El SAOP es de los pacientes, es de los estudiantes. El SAOP es un espacio comunitario, incluso en la virtualidad, ¿sí? Entonces, por eso creo que la lengua escrita extensionista deviene en una práctica epistémica. Es decir, construimos conocimiento en el territorio, objetivamos lo que pensamos a partir de una herramienta específica que es la escritura, que se construye en la extensión, ¿sí? Que es un pensamiento local, que es una experiencia territorial, ¿sí? Y en ese sentido, creo que los saberes se construyen en el territorio, ¿sí? Hay una epistemología que hunde sus raíces en la tierra y que crece desde la tierra, ¿sí? Entonces, la herramienta para afrontar complejidades, Daniela, ¿le gustaría trabajar en el SAOP? Por supuesto, Daniela. Te estamos esperando. Te comunicas con nuestras redes y entras al SAOP virtual, que van a ver que es como un buque incandescente que navega a través de pantallas, como pequeñas embarcaciones a las casas de sus pacientes. Después vamos a ver un género territorial que no es lingüístico, sino semiótico, para tratar de comprender esta imagen, ¿sí? Entonces, el conocimiento para organizar lo pensable es producto de una experiencia, es producto de saberes anteriores que necesitan conjugarse con nuevos saberes, porque si no, no emerge el trabajo territorial, si no, no emerge el pensamiento clínico comunitario. ¿Sí? Avanzamos a gusto. Estamos de tiempo, te digo mal, ¿eh? Acabo de ver que mi reloj dice 19:42. ¿No? ¿Qué tiempo nos queda? Un ratito, ¿no? Agus. Sí, estamos bien igual, porque empezamos Bueno. 1:30, pero nos atrasamos un poquito, así que bueno, ponele. Bueno. Sí, un ratito más tenemos. Bueno. Ponele que 15 minutos más y que haya un espacio de 15 minutos para preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, nos constituimos subjetivamente con nuestros pacientes. Dice Isabel Chiaramonte que tenemos hasta el 12 de julio. Bueno, ¿hasta qué hora? Seamos precisos, por favor, Isabel. Seguimos en esto, bueno, seguimos un rato más. Vamos a pensar entonces un poco en qué consiste una escritura semiótica, ¿sí? Que no se reduzca únicamente a lo lingüístico, siendo lo lingüístico tan central, y que pueda pensar lo semiótico, ¿sí? Para comunicar una experiencia. Entonces vamos a pasar Agustina de Power. Después en todo caso volvemos, así como lo estamos dejando, que no sé qué número de filmina, diría nuestro presidente. No sé qué número de diapo es, pero esta sería la última filmina y después seguimos. Bueno. Podemos pasar a la ilustración del buque incandescente. Si lo podés encontrar, yo sé que te estoy pidiendo... ¿Querés que la ponga ahora? Sí.
Bueno. Y después, si el tiempo nos permite, avanzamos después con el PowerPoint. ¿Sí? Sí, Lo que le queremos mostrar ahora es por qué denominamos, y esto está en el libro del SAOP de Clínica Psicopedagógica, cuando yo ¿Esto? comento, Ahí va. sí, cuando yo comento el texto, el libro de Lucio Cerdá, digo que el SAOP es un buque incandescente. Lo estoy leyendo para quienes no puedan visualizarlo bien, ¿no? El SAOP es un buque incandescente, las y los profesionales, saopianas y saopianos, luminosos y luminosas habitantes del presente. Y las y los pacientes, madrugadas que anuncian cada día su llegada. Entonces, en este momento el SAOP ha suspendido sus espacios físicos. Fíjense que en la parte superior está la sala de reuniones, con nuestra amada mesa de madera, lustrada el año pasado y rejuvenecida, y el aula con sus pupitres. Pero también está la secretaría, donde está la fonoteca, a la derecha de ustedes. Más abajo los consultorios, donde están las bibliotecas. Y si nos cruzamos y caminamos por la sala de espera, otros consultorios, ¿sí? Pero el SAOP ahora, la entrada del SAOP, y eso celeste que ustedes observan es la metáfora del buque que en este momento está detenido y que cuenta con un conjunto de pantallas y ventanas que navegan hacia las casas de los pacientes. Esto está en la base del dibujo, ¿sí? Esas pantallas ventanas, a través del río que lleva a las barriadas, y eso está en la parte izquierda de la ilustración, nos permite llegar a las casas de nuestras y de nuestros pacientes, ¿sí? Y en ese sentido decimos que no alcanza únicamente lo lingüístico para explicar lo que sucede. Y entonces apelamos a ciertos instrumentos que saben muy bien los iconoclasistas que estuvieron trabajando también en la virtualidad con Leonardo Altieri, con Laura García, no hace mucho tiempo. Recomiendo que busquen en el álbum, ¿cómo se dice? El álbum de YouTube, ¿cómo el canal de YouTube, más que el álbum de figuritas, el canal de YouTube, donde hay allí una experiencia muy interesante de los iconoclasistas, ¿no? Y que están muy acostumbrados a llevar a cabo este tipo de trabajos. Otro instrumento que también es posible de pensar es el dispositivo de papiro. No sé si podés, Agus, lograr ese pequeño video que te envié del vocabulario sapiano. Les voy contando Sí, esperamos un que segundo. este dispositivo de papiro es un elemento desplegable que yo comencé a construir el año pasado y fui recibiendo muchas sugerencias de distintos colegas. Intenta mostrar una semántica clínica de carácter institucional. Esa semántica clínica tiene una sintaxis, tiene una gramática y tiene una pragmática. ¿Le Lo que doy ven play? ahí, dale, es ese dispositivo, vocabulario saopiano, ¿sí? Que se despliega, que se comienza a abrir, una sintaxis que se expresa en hablas, en cuerpos, en miradas, en gestos, en escuchas, en silencios, una gramática sensible que posibilite otras enunciaciones, y una pragmática. Ese dispositivo se despliega y nos va mostrando el conjunto de las hablas que llevamos a cabo en el SAO. Espacio, esperarnos, estar, estética, estrategias. O la A, admisión, adolescencias, afuera, agarrar, ahora.
abrazar, abrir. O la B corta, volver, vos, yo, zigzaguear, zoom, las hablas de antes y durante. Pensable, pensarnos, placer, perspectiva, plasticidad. Si nos vamos a la M que está por ahí, mate, por supuesto, modelo, módulo, metáfora, metamorfosis. Iniciación, insistir, institución, instituyente, instrumentos. Improvisar, indecible, indicar, indicador, infancias, informe. Y así con cada una de las letras del alfabeto sauquiano. Hablar, hacer, hacernos, hacia, hipótesis. Simbolizar, singularizar, singularizar, síntoma, situación, soltar, soñar. Este modo de poder mapear o cartografiar hace referencia a las escrituras territorializadas. ¿Sí? Cuando nos aferramos al instrumento lingüístico, llevamos a cabo un conjunto de reflexiones potentes. Por eso te voy a pedir, Agustina, que puedas compartir con los asistentes el trabajo que dos de nuestros equipos hicieron en unas jornadas importantes en la Universidad Nacional de San Martín, para que ustedes puedan conocer el trabajo respecto de las familias. Esto les va a llegar, supongo que por el chat, Agustina. Oscar, Es un PDF. ¿cómo se llama el archivo? Y no, lo que voy a hacer después es subir todo a un Drive para que puedan acceder y habilitarlo a todos los mails que se inscribieron. Ah, muy bien. Me parece mejor. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo se llama el archivo? Entonces, hay un archivo que se llama Capacitación a Docentes, Encuentro de Miradas, que es un PDF. Sí. Y hay otro archivo que es el trabajo con familias, que mencioné antes. A los asistentes les va a llegar el link con el Drive, digamos, van a poder acceder. Claro. Después, muy bien. Sí. Bueno. Espera un segundo que no lo encuentro. Bueno, pero tranqui. Vamos a pensar cómo podemos después permitir el acceso de los asistentes a esas ponencias que se llevaron a cabo el año pasado y que funcionan a manera de ejemplo de lo que es una escritura extensionista, de una escritura en territorio, ¿sí? Que son experiencias que se llevaron a cabo tanto dentro del SAO como fuera del SAO. Una pregunta, ¿son las imágenes o los archivos de PDF? Son los archivos de PDF, no tienen imágenes. Sí. Bien. Esta cuestión que estamos abriendo respecto de las escrituras extensionistas, de las escrituras en territorio, de un pensamiento desde el pie, también requieren de otros modelos semióticos para poder ser comunicables. Entonces te voy a pedir, Agustina, que te puedas fijar en las... Hay otro video que yo te envié, que está en relación a lo que planteábamos antes respecto de escribir el pensamiento y pensar la escritura. ¿Sí? Es un video de un gran mapa conceptual que nos permite a nosotros poder pensar la dialéctica de esta relación. ¿Sí? Sí, los PowerPoint no me los permite abrir, por eso me estoy volviendo medio loca, pero... Perdón, los PowerPoint no, los PDF. No me permite abrirlos porque se abren en otro sistema, digamos. Ajá. Pero los videos... Hay un video más. Sí. Que me parece interesante poder pensarlos como ejemplos.
Y creo que los tiempos pandémicos nos permiten, como les decía, repensarnos como institución. Es decir, poder generar el poder instituyente que habita en toda institución, ¿no? Y que en algunas queda sepultado en lo instituido. Si aparece lo vamos viendo y mientras vamos pensando esta cuestión, ¿no? Es decir, evidentemente hubo un proceso deseante que tuvo una correspondencia con aquello que anhelábamos, que el SAOP no cerrase sus puertas, que era el mismo anhelo que planteó el decano, ¿no? Es decir, la facultad está cerrada pero sigue abierta, el edificio es una cosa y los habitantes del edificio, los habitantes del territorio, decidimos que la institución siga funcionando, ¿no? Esto fue lo propio que llevamos a cabo en el SAOP, ¿no? Entonces, frente al malestar libidinal, aquello que pudimos realizar, ¿sí? La transfiguración de lo presencial en lo virtual, ¿no? Y por esa razón, la producción discursiva en territorio pudo nombrar el desconcierto, pudo nombrar la pregunta si era posible o no seguir adelante. ¿Sí? Lo que habitualmente queda como no dicho, como no expresado, pudo emerger. El ejemplo, no quiero ser reiterativo, lo pueden encontrar en el informe que le llevamos a Decanato respecto de nuestra experiencia en el SAOP en la virtualidad, ¿no? El peligro era ese, que lo instituido produjera hegemonía y que no permitiera dejar emerger aquello que acontece. Si seguíamos pensando de la misma manera, no podíamos seguir adelante con el SAOP. Si cambiamos nuestro modo de pensar y si nos entregamos no a que teníamos problemas, sino que estábamos en problemas, ¿sí? Estar en problemas significa estamos conjugados en ese estar, en eso que está sucediendo. Tener problemas es aquello que está fuera de mí. ¡Qué terrible! Mirá lo que me pasa. De lo que se trata es de lo que hicimos con lo que nos estaba pasando. De sabernos conjugados en ese problema, que era una clínica sin cuerpo, que era una clínica desde el aislamiento. ¿Sí? Entonces, proponer lo instituyente, promover espacios de apertura, de transversalidad, poder alojar la intensidad que define a lo instituyente, no saber qué va a pasar y sin embargo estar arrojados a ello. Pudimos crear espacios para que puedan enunciarse nuestros interrogantes, nuestras inquietudes, nuestras dificultades con lo virtual, lo que significó aprender el Zoom. Por ejemplo, acá en esto que nos está mostrando Agustina, es el afiche que estaba más arriba, creo. El afiche que imaginamos cuando llevamos a cabo nuestra jornada del año pasado. Ese es el video, ¿no? Sí, ese es el que hacía referencia antes. Pasa que me lo mandaste por WhatsApp y no me di cuenta que no lo puedo bajar. Bueno, no te preocupes, porque es un ejemplo. No se ve. En todo caso podemos... ¿No? Está bien. Sí, es ese. Bueno, pero eso después vemos cómo se los podemos hacer llegar a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, a nuestros profes. Decías, ¿no? Eso se puede ver. Si lo estás viendo vos, lo están viendo todos. Muy bien. Muy bien, aguante el panóptico. Entonces, esto que ustedes están viendo es sencillamente un afiche analógico que arriba dice Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, y la jornada interdisciplinaria que llevamos a cabo.
¿sí? Esa jornada interdisciplinaria que llevamos a cabo, las infancias le sacan la lengua a las teorías sobre la infancia, ¿sí? Y entonces justamente lo que hicimos fue apostar por la literalidad. Y entonces, en efecto, dibujamos una lengua, y arriba del dibujo de la lengua, lenguas mandantes, lenguas desobedientes. Y esa lengua que dispara para todos lados posee una potencia semiótica que nos hace comprender entonces de qué están hechos los géneros extensionistas, de qué están hechos los géneros del territorio, ¿sí? Que insisto, el trabajo tiene que ser un trabajo que desde lo lingüístico pueda avanzar, ir y volver, desde lo semiótico a lo lingüístico, desde lo lingüístico a lo semiótico. Entonces, mapeos colectivos itinerantes, cartografías críticas, afiches como este, máquinas de escritura en territorio, ¿sí? Porque, claro, el relato es colectivo y por lo tanto el mural de la hora, que es un relato colectivo, que son los dibujos, incluso alguna imagen con celular tomada por nuestros pacientes, respecto de cómo están viviendo los tiempos pandémicos, que también se los vamos a hacer llegar, porque el mural de la hora justamente lo que enfatiza es que en este momento lo que tenemos, todo lo que tenemos, es la clínica de la hora, es la clínica de las pantallas ventanas, en las que viajamos hacia las casas de nuestros pacientes al mismo tiempo que nuestros pacientes viajan a nuestras casas, ¿no? Y esa pantalla como una ventana donde apoyamos la ñata, nos permite observar cómo vive el otro, ¿sí? Entonces, ¿Esto es lo que me habías pedido? Sí, Bien. ese es uno de los trabajos territoriales que llevamos a cabo, que comentaba, hechos por Gastón Sánchez, Sonia Medina y Micaela Di Stefano, ¿sí? Me gustaría que puedan compartir con nosotros en qué consistió esta experiencia en territorio. ¿Sí? Y lo presentamos en este primer congreso en la Universidad Nacional de San Martín. Y después hay otro similar, presentado también en la universidad, que es la experiencia que llevamos a cabo con las familias, ¿sí? Así que cuando lo encuentres, lo podemos compartir, ¿sí? Bien. Pero bueno, tranqui, Agus, porque si no aparece ahora, aparecerá en un ratito. Acá lo que estoy viendo son, en efecto, los trabajos. Pero bueno, Silvia Santesteban y Janina Walker son las saupianas que trabajaron con la familia, ¿no? Y que siguen trabajando con la familia. Entonces, gráficos araña, gráficos radiales, señalizaciones, emblemas, pictogramas, líneas de tiempo, árboles. Ahí tenemos un conjunto de potencia semiótica, como dice justamente Sonia, acá en el chat, que puede tomar esa resonancia de la potencia saupiana, ¿no? Lo lingüístico y lo semiótico. Entonces, la escritura de la experiencia territorial y la experiencia territorial de las escrituras. ¿Sí? Esto es lo que me gustaría insistir un poquito más respecto de esta relación dialéctica. ¿Sí? La escritura de la experiencia territorial y la experiencia territorial de las escrituras, que nos permite este pensamiento en territorio, esta conceptualización de lo acontecimental. ¿Sí? Lo que sabemos, decíamos,
no digo premonitoriamente, pero fíjense que cuando hicimos esta jornada interdisciplinaria, uno de los subtítulos era "Cuando lo ya sabido no alcanza". Y por eso, como no alcanza, las infancias le sacan la lengua a las teorías sobre la infancia. ¿Sí? Cuando lo ya sabido no alcanza. Y vaya, si lo ya sabido no nos alcanzó y tuvimos que ponernos a pensar colectivamente, porque en el SAOC todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. No hay iluminaciones. Lo que hay son encuentros, afecciones que nos permiten pensar lo nuevo, pensar lo que no habíamos pensado, pensar lo que no sospechábamos que podía ocurrir. Entonces, ¿cómo? La cartelería, la señalética, todos estos tipos de escrituras semióticas conforman la lengua de la escritura extensionista. Entonces, si nos preguntamos qué lengua habla una escritura extensionista, habla en múltiples dimensiones. Es una multidisciplinariedad, la intervención psicopedagógica, y es una multimedialidad, las escrituras en territorio. ¿Sí? Los sujetos colectivos y las comunidades en territorio producen singularidades discursivas. ¿Sí? Entonces, esta recuperación de lo ya sabido, pero para transformarlo y conjugarlo con lo nuevo, es una de las cuestiones que creo que nos atraviesan en estos tiempos pandémicos. No hay relato sino relato colectivo. No hay pensamiento de lo nuevo sino en la grupalidad. No podemos pensar solos porque no se nos ocurren las cosas del mismo modo que si estamos con otros. Ese crepitar del pensamiento colectivo es lo que nos permite luego llevar a cabo esta escritura territorial, ¿no? Dice Gabriela que la potencia semiótica... Uy, se me fue el cartelito. La potencia semiótica de los memes para las adolescencias representa un campo de gran riqueza para poder trabajar y crear lazos. Exacto. Esto significa que los lenguajes de los habitantes de los territorios deben ser conocidos por nosotros. No podemos desconocer estos lenguajes, estas semióticas. ¿Sí? Por supuesto que estamos en las redes y a través de Twitter y de Instagram y de Facebook nos van llegando estos lenguajes que los tenemos que pensar, ¿sí? Porque también son los lenguajes de los habitantes del territorio, ese territorio en el que nosotros queremos trabajar, ¿sí? Dice Fabiana que mientras que podamos hablar y mover las manos, tenemos garantizado nuestra potencia semiótica. Sí, sí, y sobre todo mover nuestras mentes, ¿no? Para que no se anquilosen. Vamos a quizás a ir cerrando, Agustina, para poder ver si tenemos preguntas o más comentarios. No sé cómo lo ves. ¿Querés que deje el cuadro o lo saco? ¿Qué cosa? La lámina esta. Ya está, sí. Listo, podemos... Me parece que sería bueno tener un lugarcito a intervenciones, lo que sí, Bueno, dale. y es posible que las que quieran hablar pidan la palabra por el chat y vamos dándola, ¿no? Bueno, dale. Ahí estamos todos de vuelta.
Muy bien. Bueno, Lo último que tengo, escribir es una vía posible para sentir algo, dice Eugenia Almeida, la escritora cordobesa. Sí, sí, claro, para el extensionista la escritura es un modo de poder pensar y sentir el territorio. Por supuesto que sabemos que la escritura es un instrumento para la expresión de nuestros pacientes, pero se trata de poder pensar cómo comunicar, cómo construir y comunicar una experiencia en territorio, ¿no? Entonces, tal como plantea la colega, la escritura es una vía posible. Cuando mencionaste que algunos conceptos académicos deberían revisarse desde la clínica psicopedagógica comunitaria, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería el soporte, la base teórica de la epistemología de lo comunitario para escribir? ¿Se podrán nombrar corrientes o nombres? Bueno, justamente en los tiempos pandémicos, a los nombres a los que podemos recurrir son aquellos que han trabajado en catástrofes, son aquellos que han trabajado en situaciones límites. Por ejemplo, hemos mencionado en varios de estos espacios virtuales ya la voz de Silvia Bleichmar, cuando trabajó en el terremoto de México. Creo que es muy importante pensar a la clínica psicopedagógica comunitaria en los tiempos pandémicos desde este tipo de literaturas, desde las literaturas que trabajan en los territorios, ¿sí? La concepción de infancia de los territorialistas es una concepción de infancia que diverge fuertemente de las concepciones de las teorías evolutivas clásicas, ¿sí? Es decir, pudrirse y reventar son conceptos que los territorialistas escriben respecto de la infancia en riesgo, ¿sí? Y estos no son términos habituales en las teorías del desarrollo o en las teorías evolutivas, ¿sí? Crecer rápido, pudrirse, reventar. Fíjense que no estamos hablando de primera infancia, ¿no? O de pensamiento intuitivo, o de adolescencia. Aquí hay conceptos que nos están marcando qué es lo que sucede con las infancias en riesgo, ¿sí? Entonces, la epistemología de lo comunitario es una epistemología que se está construyendo, tenemos que recurrir a la epistemología construida por los colectivos, por las comunidades de base. ¿Qué tipo de texto, según tu experiencia, es el más conveniente para comunicar las experiencias psicopedagógicas comunitarias? Bueno, si estamos hablando de lo lingüístico, yo creo que hay un género discursivo que es el ensayo, hay un género discursivo que es el fragmento, que nos permite comunicar una experiencia. Les recomiendo los libros de Marcelo Persia, un psicoanalista. Les recomiendo los libros de Ana María Fernández, que lleva a cabo una ensayística desde una matriz de las problemáticas en torno a las subjetividades. Y por supuesto, estos ejemplos que estamos compartiendo nos tienen que hacer pensar que no podemos trabajar sin mapas subjetivamente construidos, ¿sí? La experiencia de las saupianas y los saupianos que saben que en los barrios de Lomas y de Esteban Echeverría hay barriadas que están llenas de iglesias, otras que hay búnkeres donde se vende el paco, hay humedales o lodazales en ciertos barrios, no hay luz eléctrica en todas las cuadras, es decir, poder pensar y cartografiar las condiciones de existencia de estas familias y de nuestros pacientes nos van a permitir a nosotros poder comprender, porque si escribimos es para comprender un territorio y comprender lo que pensamos, ¿sí? Bueno, hay colegas que ya están agradeciendo, nosotros estamos agradecidos para poder compartir nuestra experiencia con ustedes.
Dice Silvia, cómo continuamos pensando en nuestras intervenciones psicopedagógicas desde la virtualidad, sosteniendo el lazo con nuestros pacientes. Y continúa hablando de tratamiento o de seguimiento. Nosotros hablamos de tratamiento, ¿sí? Hablamos de diagnósticos, de tratamientos, hablamos de admisiones. No hablamos de seguimiento porque creemos que el trabajo en la virtualidad, que se puede extender todavía varios meses más, debe llevarse a cabo del mismo modo, en el sentido de la misma seriedad y responsabilidad, y trabajar con las problemáticas que hoy están atravesando nuestros pacientes, ¿no? Este sentimiento de acoso, en algunos casos por parte de las escuelas, respecto de las tareas escolares, este sentimiento de ausencia de la privacidad en los adolescentes por estar confinados en sus casas. Debemos intervenir en el sufrimiento psíquico. No es un seguimiento, es algo más intenso, de carácter semanal, donde hablamos de aquello que nos pasa, de aquello que nos atraviesa, de aquello que nos duele, de aquello que no aguantamos. Entonces, eso trasciende la idea de seguimiento. Por eso sostenemos la idea de diagnóstico y de tratamiento aún en la virtualidad. Bien. Gracias por las palabras. Anaí Vázquez, muchas gracias por generar estos espacios. A ustedes por habitarlos. Eugenia también, gracias. Es importante continuar sosteniendo a nuestros pacientes y familias, absolutamente, absolutamente, y sostenernos a nosotros, ¿no? En nuestras posibilidades de seguir trabajando en la intervención comunitaria. Frasco de palabras. Sí, Graciela. Hermoso la idea de frascos de palabras. En Rosario, en el tríptico de la infancia, asistía a frascos de palabras, palabras danzantes, palabras enojadas, palabras tristes, y los chicos ponían adentro del frasco las palabras que consideraban danzantes, tristes, enojadas, feas. Bueno, secretaria, no sé si usted tiene algo, alguna pregunta que haya rescatado, Sí, sostenernos entre nosotros. Sí. me pareció interesante, o sea, todas las preguntas, me pareció que construimos un espacio para llevar al papel las prácticas del SAOP. Claramente tienen una gran experiencia en laburo territorial en lo que es el SAOP. La idea de este espacio es poder ampliarlo a esas prácticas que no son específicamente psicopedagógicas, pero que claramente desde nuestra universidad cuando hacemos territorio también hacemos pedagogía, ¿no? De otra manera, con otras herramientas y con otras formas, pero también hacemos eso. Entonces, la idea era poder aprovechar esta instancia para generar más herramientas. La idea es seguir profundizando este encuentro y seguir profundizando la escritura en términos extensionistas, decimos, pero claramente académicos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la escritura vinculada a la investigación, estamos pensando en determinados parámetros. Cuando pensamos en la escritura pensando en la extensión universitaria, creo que tenemos otros parámetros. Entonces, un poco es caminar hacia ese lugar. Obviamente buscamos siempre que las prácticas extensionistas tengan un correlato en la investigación académica, pero sabemos que es un camino que hay que ir construyendo. A veces a los extensionistas nos cuesta llevar las prácticas tan enriquecedoras al papel, pero bueno, también la tarea es concientizarnos de que es fundamental poder dejar registro de nuestras prácticas para que aquel que viene atrás nuestro pueda tomar eso como reflexión, como documento y para poder seguir construyendo ese relato, ¿no?
porque a veces Sí, volvemos a empezar cada vez que arrancamos volvemos a empezar. Y bueno, claro. por eso es importante, ¿no? Sí, Oscar. Yo, yo creo que hay que aprender a escribir la escritura extensionista. Esto es lo que me parece que la Secretaría puede impulsar, ¿no? Que los extensionistas, que los investigadores aprendan a transitar el territorio textual extensionista que está hecho de que lleva a cabo, toda experiencia que se lleva a cabo en territorio. Y en el caso del SAO, si la experiencia está resultando favorable, es porque todos los integrantes del servicio se asumen en su nivel de autogestión, ¿no? Si pensamos una institución compuesta por clases, ¿no? La dirección y la coordinación general, una clase, la supervisión, otra clase, la admisión, otra clase, el equipo de psicólogos, otra clase. Ninguna clase delega su poder a la clase superior. Esa tendencia a no asumir el poder real de que cada clase tiene es un síntoma institucional. Y en el SAOP, lo que hemos podido descubrir es que cada clase institucional ha asumido su mirada y su capacidad de autogestionarse. La Administración ha hecho un trabajo impresionante respecto de la virtualidad. Los 11 módulos se han convertido y han transformado sus instrumentos de intervención. Entonces, creo que en la clase superior. Oscar, ¿Sí? Oscar, las últimas dos Sí, frases no se escucharon nada. decía que los grupos y las clases que componen una institución no deben delegar su poder a la clase superior, deben autogestionarse y poder crecer, como hemos visto que creció el equipo de admisión, como hemos visto que creció el equipo de supervisión, que llevó adelante el trabajo con cada uno de los módulos, como hemos visto a las psicopedagogas y a los psicopedagogos que cada semana llevan a cabo la construcción del consultorio, porque el consultorio no tiene paredes ni tiene puertas, y hay que construirlo cada vez, y hay que recuperar algo de autogestión y de reinvención. Y yo creo que eso es el potencial que tiene quien trabaja en territorio, la oportunidad de reinventarse. Y lo estamos lograr, ¿sí? Eso nos pone muy, muy contentos y tenemos que seguir adelante, porque no hay fecha de regreso. Está abierto ahora. Esta es la clínica única posible. Bueno, Bueno, Oscar, este hasta horario aquí. pico hace que esté congestionado la comunicación. Se entendió, creo que la parte Sí, que no entendimos más o menos la dedujimos, pero bueno, la idea es poder seguir generando estos espacios. Vamos, el lunes que viene, se entendió, dicen ahí, la semana que viene, el lunes que viene vamos a hacer una charla sobre consejo social para seguir pensando y repensando las prácticas extensionistas. La idea es poder armar alguna otra charla, Oscar, sobre escritura. Me bueno, parece que tenemos que ver cómo hacer para profundizar esto porque claramente nos falta a los extensionistas esta pata y hay que fortalecerla. Eh, bueno, cómo no. Así que te vamos a dejar comprometido y vamos a ver si también podemos tener otros invitados que te puedan hacer la segunda, por decirlo de alguna manera, y que Bueno, generemos un diálogo en este sentido. Em, bueno, sí, sí. les voy a dejar subidas la información, así que les va a llegar un mail con la conexión del Drive. Y obviamente la invitación para las próximas charlas. La verdad que estamos muy contentos porque, bueno,
más allá de que hoy hubo bueno, ahora terminamos con 111 participantes, hubo 300 inscriptos, cuando la verdad que pensábamos que iba a ser mucho menos, más que nada porque el volumen, cuando uno genera los proyectos de extensión, es grande, sobre todo en psicopedagogía, pero bueno, 300 personas en una sola charla es un montón. Queremos seguir invitándolos a todas y a todos y a todes a seguir pensando las prácticas de extensión y a seguir generando nuevos proyectos. Este año va a ser raro, pero la idea es poder seguir profundizando, aprovechar este año también para escribir, que me parece que es importante, y para encontrarnos de esta manera, pero también para seguir pensando y proyectando nuevas formas de intervención en el territorio desde la universidad y en conjunto con la comunidad. No somos, Claro que sí. no somos la vanguardia iluminada, sino estudiantes, docentes y no docentes que quieren trabajar a la par con las comunidades que a veces interpelamos, pero que siempre forman parte de la universidad. Así que... Muy bien. Habitemos la rareza que nos toca vivir. Habitemos esa rareza para comprenderla, para seguir adelante, para que nuestros pibes y pibas del conurbano no pierdan su derecho a estudiar, a crecer, y nosotros nuestro derecho a trabajar en territorio. Bueno, y agradecerle a todo el equipo del SAOP que está presente, que las voy viendo. No voy a nombrarlas por si hay alguna que me pierdo, pero las veo a todas. Están todas. Y... Están todas. Está Carla, está Elba, está Sabrina. Estoy viendo a muchas. Agradecerles a las docentes y a los estudiantes también de la comunidad del SAOP. Y a Gustavo, obviamente, por acompañarnos en estas iniciativas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo para todos, para todas.